conversamos en la primera hora informativa. Hoy se cumplen 100 días, 3 primeros meses del gobierno de Francisco Sagasti. Ya lo analizamos con Oscar Díaz desde el plano político. Ahora en nuestro bloque económico queremos justamente analizarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva económica. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Y qué se espera para estos 4 meses y medio, 5 meses que quedan de aquí hasta julio, cuando Sagasti tenga que entregar el poder al nuevo presidente? Para ello estamos con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAM. Por eso es importante conversar con él. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Bueno... lo bueno, lo malo y lo feo, César. Bueno, lo bueno, comencemos con lo bueno. Creo que lo más importante ha sido el hecho que se ha mantenido la política monetaria y la política fiscal. Es decir, lo que tenemos, si bien es cierto, hay una autonomía del Banco Central de Reserva, diríamos que ha hecho efectivamente una política monetaria adecuada, unas bajas tasas de interés, y probablemente también vamos a aplicar en lo que resta, o el comienzo de este año, en lo que resta del año, probablemente un programa muy similar a la reactiva. Es decir, en este lado yo creo que hay que señalar que ha sido positivo la política monetaria. Por el lado de política fiscal, diríamos que también ha sido buena en la medida que ha sido un impulso fiscal grande. Hemos gastado bastante, casi si uno suma entre muertos y heridos, estamos hablando casi alrededor de 20.000 millones de dólares en el esfuerzo fiscal. Es un enorme esfuerzo. La deuda pública, que estaba alrededor de 26% del PBI, ha subido a 35%, que es una llamada de atención para lo que viene de los próximos años, y probablemente este año vamos a tener que hacer también una emisión de bonos, no de la dimensión del año pasado, pero también importante, que deben ser, yo calculo, unos 4 o 3 puntos más de PBI. Entonces, ese es, en el caso fiscal, diríamos, sí se ha mantenido la política fiscal, se ha hecho una política fiscal muy agresiva y política monetaria. Si uno ve la percepción de riesgo, que es importante, la percepción de riesgo de los indicadores, como es la tasa de interés de los bonos peruanos con respecto a las tasas de interés de Estados Unidos, de los bonos de igual maturity o vencimiento, vemos que prácticamente se han mantenido. Entonces, es un positivo que la percepción de riesgo y políticas monetarias y fiscales han sido las adecuadas. Y eso creo que es un mérito de esta administración. De lo hecho, ¿qué no te ha gustado? Bueno, yo creo que la carencia que arrastra el gobierno es lo que sabemos nosotros, que es cuando avanzamos ya a políticas sectoriales, vemos, ¿no es cierto?, problemas severos, ¿no? Lo que ha hecho el COVID, la crisis del COVID, es que ha desnudado las carencias que teníamos, ¿no? Creo que de una otra manera el equilibrio macro y el equilibrio monetario un poco que tapaba, diríamos, por decir algo coloquialmente, las deficiencias que tenemos en temas como, por ejemplo, educación, infraestructura y educación. El COVID lo que ha hecho ha desnudado justamente las carencias. Vemos clarísimamente en el caso, ¿no es cierto?, de lo que es el COVID, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Hemos descubierto temas, por ejemplo, que no teníamos suficientes camas, que no teníamos unidades de oxígeno, que no tenemos suficientes emergenciólogos o inmunólogos en el tema. Y todo esto con una falta de coordinación. Es decir, hemos tenido el dinero, y eso creo que es lo que genera mucho pesar y mucho malestar en la ciudadanía, es que hemos tenido los recursos y no hemos gestionado los recursos en salud. En educación también tenemos un problema serio, ¿no? Que es que hoy día, cuando hablamos del mundo digital y todo el mundo habla del mundo digital y de transformación digital, tenemos un problema serio. A lo más 40% de los hogares peruanos tienen una conexión de red. Y si uno ve en el mundo rural y en el mundo periurbano, esto todavía es más grande. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Casi llega al 100, ¿no? Es una cosa escandalosa. Estamos en 95, 96% de desconexión. Y el problema es serio, ¿no? Porque solamente te doy un dato para que veas la dimensión de la brecha, ¿no? PISA, que es este examen que se da hoy día a alumnos en el mundo, el promedio que tienen los países más ricos, que son de la OCDE, es 500 puntos en capacidad matemática, analítica, ¿no es cierto?, y capacidad matemática. Entonces, si tú sumas, lectura, matemática y analítica, suman más o menos 500 cada uno de ellos. El niño promedio peruano es 400, ya tiene una brecha de 20%, más o menos. Pero en el mundo rural, esos números son 300 en los 3 rubros. Es decir, la brecha es casi 40% con respecto a un niño promedio de los países más ricos en el tema, ¿no es cierto?, de capacidad matemática, capacidad lectora y capacidad analítica. Y eso de plano genera una diferencia y obviamente
capacidades que no serán iguales para el futuro, ¿no? Así es. Y es urgente, yo creo que hoy día, y tenemos las posibilidades, ¿no? Tenemos muchas empresas mineras hoy día, inversiones mineras que yo creo que pueden de manera inteligente trabajar hoy día lo que en muchos países se hace, que se llaman fondos sociales, que permitirían cerrar brechas, por ejemplo, importantes en zonas altoandinas. Claro. Muchos de los proyectos mineros, como tú sabes, están en la zona de sierra, y el comunero y el poblador de la sierra efectivamente no logra a veces despegar porque no hay, creo que, un manejo inteligente de los recursos. Hay el dinero, porque realmente muchos de estos proyectos tienen hoy día los recursos, lo que no es la capacidad de gestión para que estos recursos puedan cerrar esta brecha que lamentablemente a raíz del COVID se está haciendo mayor. Eso sería, yo creo, las deficiencias, ¿no? Y bueno, y lo feo es lo que hemos visto, ¿no? Esto, el tema hoy día, ¿no es cierto?, creo que lo más lamentable es lo que se llama credibilidad de políticas, ¿no? Es decir, la desconfianza que existe entre el ciudadano y el Estado a raíz de esto que se ha llamado vacuna gate o todos los temas relacionados a este desorden que ha ocasionado las vacunas, que lo vemos lamentablemente en América Latina, ¿no? Es decir, Perú y Argentina parecen primos hermanos, ¿no es cierto?, que han hecho lo mismo, y Ecuador aparentemente en menor dimensión, que esto lo que hace simplemente es que enajena la relación entre ciudadano y Estado. Es decir, lo que tenemos hoy día en el Perú es esta desconfianza muy grande del ciudadano frente a políticas de Estado y frente al Estado y frente a funcionarios. Y justamente ese es un problema serio tanto en políticas sectoriales como en políticas macro. Cuando yo no creo en el Estado, ¿no es cierto?, es un problema serio, porque la efectividad de alguna política sanitaria, por ejemplo, hablamos de vacunación, no creo en lo que el Estado va a cumplir, no creo en las metas, no sigo las políticas, y es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Una de las razones también, si bien es cierto, ha habido deficiencias en la parte de políticas de salud y educación, lo más serio también hay que reconocer es que el ciudadano peruano en general tampoco ha cumplido con las normas. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? No hemos visto que la gente, ¿no es cierto?, si todo el mundo nos hubiéramos encerrado hace un año, en marzo, y nos hubiéramos quedado todos guardaditos en casa, probablemente no tendríamos la pandemia que tenemos hoy, pero simplemente no lo hicimos, y ahora estamos pagando duramente las consecuencias de esto, y esto es a nivel nacional. Yo creo que un mea culpa que tenemos que hacer como peruanos en general, que realmente no hemos cumplido, al margen del tema de informalidad y el tema de bajos recursos. Creo que es un error tener una visión muy paternalista del tema y decir que efectivamente no se ha cumplido, y esto justamente ha menguado la efectividad de las políticas sectoriales en salud y en educación. ¿Qué se le puede pedir en estos 5 meses que restan de gobierno para que se entregue en las mejores condiciones posibles, dada la coyuntura, el país al siguiente gobierno? ¿Cuáles son las cosas en materia económica que se deberían hacer en estos 4 o 5 meses que quedan? Yo creo que es importante. Hoy día este es un gobierno que no se va a reelegir, es un gobierno que no tiene candidatos. Eso en cierto sentido es una buena condición para hacer cosas que a veces son, diríamos, poco populares, ¿no? Claramente lo que tenemos hoy día se tiene que apostar en un mundo digital. Este mundo digital significa gobernanza digital. Yo creo que el gobierno tiene que trabajar muchísimo lo que es el tema de gobierno digital, que va a afectar 2 sectores críticos. Uno es educación, ¿no es cierto? Hoy día hay una brecha que hemos comentado que debe cerrarse, porque lamentablemente, y esa es una oportunidad, yo creo, el hecho de tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener educación digital en lugares a distancia puede mejorar mucho la educación de los niños, especialmente en sectores rurales y periurbanos. Lo segundo es salud. Hemos visto que lamentablemente se nos ha caído un poco, diríamos, ¿no es cierto?, el disfraz, o diríamos, se nos ha caído pues el vestido que teníamos en salud, y hemos visto realmente se ha desnudado todas las falencias, y creo que sí se tiene que apostar, ¿no es cierto?, en un tema que tiene que ir más allá, seamos sinceros, ya teníamos luces sobre eso, ¿no? Sabíamos que nuestro sistema de salud era precario, ya la crisis lo ha terminado, como tú dices. Exactamente. De dejar totalmente desnudo. Creo que la diferencia es que ahora sí la población de a pie, todos los peruanos han visto la dimensión que significa no tener un sistema de salud, y eso políticamente es importante. Es decir, ahora la gente ha visto que lamentablemente esto cuesta vidas, el hecho de no tener un sistema de salud, y podemos ver, ¿no?, países como Uruguay, por ejemplo, que hoy es modelo, ¿no es cierto?, de todo lo que es el tratamiento de salud en el mundo, no solamente en América Latina, es porque han trabajado temas de cobertura, temas de manejo, ¿no es cierto?, digital, telemedicina. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y es una cosa curiosa. Hace 15 años Perú y Uruguay tenían los mismos niveles
de una economía digital que no tenemos hoy día, y los uruguayos se han trabajado muchísimo más en el tema y tenemos esta... Es que tú dices algo clave, pues hay que trabajar, ¿no? Muchos los peruanos esperamos milagros, ¿no? Que las cosas sucedan por obra de Dios, si no, pues hay que ponernos a chambear, si no, y con planes, con metas, con objetivos que tienen que irse cumpliendo en el tiempo, ¿no? Si no, la transformación no va a ocurrir nunca. Exacto, y acá hay un tema también, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos que los peruanos tienen que creer más en el Estado, ¿no? Hay una desazón y comprensible, ¿no? Más todavía con lo que ha pasado estas semanas con lo de las vacunas a nivel de funcionarios. Y yo creo que sí tenemos que establecer una relación entre ciudadano y Estado. Es fundamental, porque cualquier democracia se sostiene en esto, ¿no? Y realmente el riesgo que tenemos, si bien es cierto, hoy día estamos hablando de economía, hay un riesgo político, es el hecho, ¿no es cierto?, de que siempre busquemos soluciones autoritarias. Hay una tradición autoritaria en el Perú, que las conocemos, y creo que sería nefasto, ¿no es cierto?, para el futuro del Perú, que realmente alguna de estas alternativas surjan, pues, en un futuro inmediato. Lo primero que tendría que ocurrir es tener un Estado presente, ¿no?, a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? Clarísimo, ¿no? En el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad, ¿no? El ciudadano no se siente seguro, ¿no es cierto?, fuera de los confines de ciudades grandes. Entonces, todas estas cosas yo creo que hacen que realmente la relación ciudadano-Estado sea realmente en el Perú muy lejana, hipotética, y realmente hace que la gente haga lo suyo, pero lo suyo tiene un cierto nivel, ¿no es cierto? Yo puedo hacer lo mío, puedo ser un empresario informal, puedo ser un vendedor ambulante, hacer lo mío, pero requiere una dimensión mayor si uno realmente quiere avanzar. Acordemos que la informalidad fundamentalmente es una estrategia de sobrevivencia, no es una estrategia de crecimiento. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad. Encantado. Gracias. César Fuentes, director de la Maestría en Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.